disponernos para recibir la santa palabra del Señor. Vamos a ir a el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a leer de los versículos 1 al 17. Lo voy a leer en favor de la iglesia Ríos de Gracia. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la voluntad expresa de Dios. Sí, los niños pueden ir a la escuela infantil, que a partir de hoy hemos abierto. La semana anterior hablamos de que se hizo la introducción, el comienzo. Cada niño debe traer su ¿cómo se llama? Sus útiles, su maletica para ir a la escuela infantil, a la escuela bíblica para los niños. Esa escuela bíblica. Los niños van a aprender allí la santa palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no otra cosa. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para la iglesia, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no lo tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor y buen Redentor, en esta mañana tu iglesia reunida, como cantamos el himno, queremos conocer tu voluntad. Revélame tu voluntad. Y la voluntad ya ha sido revelada, ya se ha quitado el velo que a los antiguos se les impidió ver. A Cristo el Señor, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la ley. Y Él, como Señor de la ley, hoy en medio de nosotros, nos quita el velo y nos trae a la revelación de la voluntad de Dios mediante los 10 mandamientos. Abre, Señor, nuestra mente y abre nuestro corazón para comprender tu santa ley y, por el poder del Espíritu Santo, ponerla prontamente por obra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca de la ley moral de Dios. Estamos en esa introducción que hemos hablado, debe ser un poco larga para poder formar un buen cimiento en la iglesia, que podamos conocer la vigencia, la autoridad de la ley en nuestros tiempos, en nuestra iglesia. Y hemos ido a través de este tiempo que hemos estudiado la ley moral de Dios, hemos ido aprendiendo de qué es la ley, por qué la ley. Y
en la semana anterior empezamos un tema especial acerca de la vigencia de la ley moral en el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo cómo el Señor revela o certifica la ley contemplada en el Antiguo Testamento, contemplada en el Decálogo, cómo la certifica en el Nuevo Testamento. En la semana anterior vimos que la ley moral de Dios está vigente y nos basamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 17 al 20. Y vimos cómo esa ley es activa, está vigente para nuestros días. Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca de la vigencia de la ley moral de Dios, basados en el apóstol Pablo, en la revelación de las cartas, cómo el apóstol Pablo reafirma la ley moral de Dios. ¿Y por qué no vamos a ir especialmente al apóstol Pablo? Porque algunas personas en las sectas religiosas que han surgido aún del mismo cristianismo, algunas personas con falsas enseñanzas que han venido a decir que ya la ley moral no está vigente para la iglesia, que Cristo abolió la ley y que Pablo certifica la abolición de la ley hablando de pura gracia. Bueno, estas personas que aborrecen la ley en medio de la iglesia son llamados antinomianos. Esta es una palabra que está compuesta de dos vocablos. Anti, que quiere decir en contra, y nomos, que significa, de que viene del griego, es la palabra ley. Entonces, antinomianos son aquellos que están en contra de la ley. Y ellos aseguran que el apóstol Pablo certifica o constata en sus cartas de que la ley moral de Dios ya fue abolida, que no hay que cumplirla, que ahora vivimos en la gracia y que somos un pueblo de gracia y que lo que ahora se debe hablar en la iglesia es del amor. Pero, ¿qué es el amor de Dios? Y eso es lo que vamos a mirar a través de la enseñanza de hoy, cómo el amor de Dios se certifica en el cumplimiento de la ley. Ahora, dentro de nuestra parte introductoria vemos que la ley nos muestra el carácter de Dios. Y el Dios de la Biblia es un Dios de orden. Dios es Dios de orden, no es un Dios de caos. Les invito que vayamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Y vamos a ir al versículo 33. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de caos, sino que es un Dios de paz. Y Cristo es el príncipe de paz, y vino a establecer la paz en medio de la iglesia, o para la iglesia, para su pueblo. ¿Y cómo establece Él su paz? Estableciendo orden. Sin orden no hay paz. El caos no trae paz. El caos trae zozobra. Y es así de sencillo. Dentro de los seres normales, porque hay seres afectados mentalmente o emocionalmente, pero dentro de la gran mayoría de seres mortales, de seres normales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestra casa en desorden, por ejemplo aquí, el día domingo, a veces tenemos un agape tan hermoso como el de la semana anterior, haciendo la recepción a nuestra preciosa, amada, esperada María Ángela.
¿sí? Y tuvimos un ágape. Y saben una cosa, hicimos juegos y todas estas cosas que terminó dejando el salón desordenado. Y el salón estaba desordenado con papeles en el piso, con lobitos y todas estas cosas. ¿Y qué fue lo que sentimos? Inmediatamente que sentimos, no nos gustó ese desorden. Y algunas hermanas muy lindas, algunos hermanos muy preciosos, fueron a la cocina, lavaron los trastes, organizaron, otros recogían las sillas, se organizaron las mesas, porque a nosotros no nos gusta el desorden. Dios nos hizo para ser seres ordenados y nos deleitamos en el orden, mientras que el desorden trae zozobra. Y yo veo a las mujeres y a mi esposa, por ejemplo, que ella no puede soportar dejar de la noche a la mañana siguiente, aunque sea muy tarde, ella no soporta dejar la cocina llena de trastes y el desorden. Para ella es fundamental y ella no puede tener paz si la cocina está en desorden o la casa está en desorden. Y ella se levanta en la mañana y quiere poner orden en la casa porque ella está ordenada. Porque Dios nos hizo de orden, nos hizo ordenados, organizados. Entonces, la iglesia es ordenada porque Dios hizo una iglesia de orden y Dios refleja el carácter de orden, ¿cierto? Ahora, dentro de ese carácter de orden, Dios ha dado un marco regulador de su adoración. Él nos dice cómo quiere o cómo demanda Él ser adorado. Y Él nos muestra que Él es el Dios digno de adoración, cómo debe ser la adoración, cuándo debe ser la adoración, en qué forma debe ser la adoración. Y vemos que, porque Dios es un Dios de orden, demanda una adoración solemne y ordenada. De la misma manera como Dios es un Dios de orden, nos ha hecho ordenados y demanda una adoración ordenada. El Dios de orden establece el orden moral en su creación, en su sociedad, pero muy especialmente en su iglesia. Vemos un mundo caótico, un mundo en desorden. No sé si a ustedes les moleste, como a mí, ver esas fotos y videos donde sale el mal llamado orgullo gay, que no tienen de qué enorgullecerse, sino es la más terrible de las humillaciones. Es la gente que debe vivir en la peor de las humillaciones. Eso no es cuestión de orgullo, eso es una cuestión de estar doblegado ante el Dios del pecado, de la sexualidad impía. Vemos al orgullo gay en un desorden, hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombres, gente adulta torciendo, tergiversando y manipulando a niños, vistiéndolos inmundamente. Eso me parece absolutamente horrible. En el día de ayer, y yo no lo supe, o los hubiera convocado, se hizo una marcha pro vida, una marcha contra el aborto. Y creo que Medellín fue una de las ciudades donde menos gente asistió. Una marcha en contra del aborto, en donde el pueblo se pronunciara ante el Congreso para que no voten más leyes a favor del aborto. La vida es un derecho de los niños y la iglesia debe defender la vida, porque el Señor dice: no matarás. El Señor establece un orden. Entonces estamos viviendo un mundo caótico. Ante esa manifestación salieron los proabortistas. ¿Pero cómo salieron? Enmascarados, vestidos de negro, con injurias, con ofensas. ¡Reclamamos nuestro derecho! ¡Nosotros podemos abortar! Vemos un caos, vemos un desorden. Y este desorden es oprobioso a Dios, es molestia, es ofensa para Dios. ¿Quién va a traer orden
o quién va a mostrar orden a un mundo terriblemente afectado por el caos del pecado? ¿Quién le puede llevar la luz a un mundo afectado por el pecado? ¿Quién? La iglesia. Pero ¿qué luz va a llevar la iglesia si la iglesia no ama obedecer la ley de Dios? Si la iglesia dice no queremos el orden establecido por Dios en su ley moral, sino que la iglesia también somos unos desordenados. No habrá luz en medio de las tinieblas, no cumpliremos nuestro oficio de evangelizar el mundo a través de nuestra misma autoridad moral, mostrando una iglesia ordenada. El orden moral que Dios dio a los hombres y a su pueblo, la iglesia, ha sido establecido mediante la ley moral de Dios. Y las leyes fueron dadas por Dios para regir a las comunidades, a las familias, a la iglesia, con el propósito de que vivan en armonía, en orden, y les traiga deleite. La ausencia de ley produce caos. La ausencia de ley produce caos. Y yo quiero hablar de los papitos y mamitas hoy día. Y recalcarles en esto: la ausencia de ley produce caos en sus hijos. La ausencia de la ley produce caos en sus hijos. Y esto es un problema que está afectando a la iglesia moderna. Hijos sin ley. Porque los padres se han sometido al modelo mundanal de crianza de los hijos, en donde dice a los niños no hay que castigarlos, no hay que ser violentos con los niños. La violencia genera violencia. Hay que educarlos con inteligencia, hay que tener métodos que trabajen en su psiquis, que les cambien su manera de pensar y los niños pasen a ser buenos niños, niños obedientes. Entonces hay que liberarlos del castigo, hay que darles motivaciones, hay que soportarlos. ¿Y qué estamos teniendo? Niños con pataletas, niños con un carácter irracional, niños que le dan patadas a sus padres, y los padres, ¡ay, tan lindo el niño! ¡Tan linda la niña! Hijos que no respetan el culto al Señor. Es la iglesia cristiana. Infortunadamente, hace muy poco, me invitaron a una iglesia, y en esa iglesia, al tratar con los hermanos, dentro de los hijos de los hermanos reconocidos, de hermanos líderes de la iglesia, encontramos no menos de 4 hijos que se autodenominan gays, o sea, homosexuales, afeminados, en una iglesia cristiana y supuestamente reformada. Hijos o muchachos con muchas evidencias de homosexualismo. ¿Por qué? Porque sus papitos, porque sus mamitas nunca establecieron ley en su hogar. Y donde no hay ley, se genera el caos. Donde los padres no ponen ley, los hijos estarán en caos. La familia estará en caos. Padres, si ustedes quieren tener un hogar armonioso, no es con tips psicológicos, no es amoldándose a este mundo actual, como dice Romanos 12. No se amolden a este ayón, a este siglo malo, sino conozcan la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Está escrita en su palabra y está sintetizada en su santa ley, los 10 mandamientos. La ausencia de la ley, queridos padres,
produce caos. De nuestra iglesia, infortunadamente, varias familias se han ido. Y digo varias, en un número que de pronto la hermana Ángela sabe más que yo de qué números hay. A veces ella lleva bien la estadística. Hermanos y hermanas que se van de la iglesia porque aquí se enseña a ser muy duros con los hijos. Pero después tienen hogares inmanejables. Después tienen familias caóticas. Hermano, hermana, usted es un santo, usted no puede convivir con el pecado. Cuando usted convive con un pecador en su casa, así sea aún su hijo, usted es cómplice del pecado, se hace pecador con esa persona. Y al ser cómplice de ese pecado, trae a su casa caos, desorden, pecado, inmoralidad. Tremendo eso. Ay, Dios, ¿cómo le voy a decir a mi hijito lindo que no se acueste más con esa muchacha en la cama matrimonial de nosotros? No se les puede dañar su sexualidad. Es cierto, no se les puede dañar su sexualidad. Pero su sexualidad es dañada si usted no pone santidad en su hogar. Si usted conecta esa sucia actitud. Recuerdo que hace muchos años, cuando mis hijos, hace por lo menos 10 años, cuando mis hijos eran jovencitos, niños, yo fui claro con ellos. Estaban en su etapa de adolescencia y ya se olían esas feromonas tanto masculinas como femeninas de las muchachas del colegio, ¿no? Que venían y alborotaban esa juventud. Yo les dije claramente, yo sé que en primer lugar ustedes están expuestos a que la simiente de la serpiente los atrape para sacarlos de la familia de la fe. O por lo menos, si no los puede sacar de la familia de la fe, por lo menos les va a hacer la vida a cuadritos. Entonces yo les voy a hacer claro, hermanos, hijitos míos, ustedes tienen un grave problema. Su papá, a mí de ser papá, es pastor de la iglesia. Y si ustedes pecan públicamente, me inhabilitan a mí para ser pastor. De tal manera que el llamamiento que Dios me dio, de tal manera que yo no puedo fungir más como pastor. Y yo no sé hacer otra cosa, que eso fue lo que el Señor me llamó. Para eso estudié, para ser pastor. Para eso fui al seminario. Pero yo no puedo conectar el pecado. Ustedes por moralidad, por ley, por orden. Pero también va a perjudicar al pastor en su ministerio y a la iglesia, porque la iglesia se vería privada de su pastor. Habría que buscar otro pastor u otros pastores que la iglesia debe tener pluralidad pastoral. De tal manera que, mis queridos hijitos, si un día vienen aquí a mi casa o me llaman al colegio a decirme su hijito tan lindo dejó embarazada a mi hijita, yo lo primero que voy a decir, tus maletas en la puerta, mi amor. La palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Usted ya se unió a su mujer? Tranquilo, deja a su padre y a su madre. Ya lo hizo, vaya, disfrute de su matrimonio impío. Vaya, deleítese en lo que hizo y sufra las consecuencias. Por la gracia del Señor, solo por su gracia y por su amoroso cuidado, nuestros hijos no cayeron en ese pecado, en esa inmoralidad. Ya los dos están fuera de mi autoridad. Pero por lo menos durante el tiempo que estuvieron bajo mi cuidado paternal como pastor, era pecado y causa de expulsión del hogar el hecho de pecar públicamente, de ser pecadores reconocidos en actos inmorales, no solamente ese, sino otros. Había que establecer orden,
Hay que poner leyes en el hogar, porque el Dios con quien nosotros estamos tratando es un Dios de orden y no de caos. Y la ausencia de la ley en su hogar produce caos. Ahora, cuidado, papitos y mamitas, como dice al otro extremo, porque Efesios capítulo 6 versículo 4 nos dice claramente, perdonen que toque este tema, quizás saliéndome un poco de la ley en su explicación para entrar en la ley aplicada. Capítulo 6 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. La versión Reina Valera dice: no exasperen a sus hijos. No los saquen de las casillas, no abusen de ellos, imponiéndoles leyes y normas que quizás ustedes mismos no cumplen, imponiendo cosas que no pueden cumplir y convirtiendo en pecado lo que no es pecado. No, la palabra de Dios nos hace discernir entre lo que es pecado y lo que no es pecado, entre lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Y hay padres que exasperan a sus hijos. Todo se vuelve un dogma, todo se vuelve una cárcel en su hogar y no les dejan vivir en la gracia del Señor, imponiendo leyes que no están en las Sagradas Escrituras. Uno de los actos más frecuentes que he escuchado y que me entristece realmente es cuando los padres se dan a la tarea de castigar a sus hijos y de reventarlos aún a palos porque trajeron malas calificaciones del colegio. Trajo malas calificaciones, entonces hay que, lo menos regañarlo, humillarlo, es que usted tiene que ser el mejor, es que usted tiene... Y yo cometí ese pecado. Y en el colegio me llaman porque mi hijo estaba formando desorden en la clase, porque de pronto él se volteó a su compañero a pedirle un esfero, y entonces el profesor volteó y miró y justo ahí lo dio: usted es un desordenado. Me llaman al orden y llego yo a la casa y tome su solfa, tome su pera. Lleve su pera, ¿cómo llaman en Venezuela? Su pera, dame su pera. Yo quiero pedirles el favor, muéstrame en la Biblia dónde está: castiguen a sus hijos por el pecado de traer malas calificaciones a su casa. Castiguen a sus hijos porque su profesor los acusó. Castiguen a sus hijos sin un debido proceso. Hermanos, el castigo a nuestros hijos con vara de corrección, como dice el Señor, estableciendo orden, es por pecado. ¿Y en dónde encontramos esos pecados? En los 10 mandamientos. De tal manera que tú no puedes castigar a tus hijos por una cosa que no esté en los 10 mandamientos. Y se sintetizan 2 tablas: la deshonra a Dios y la deshonra al prójimo. Tú no puedes castigar a tus hijos por pecados diferentes a estos, o por cosas diferentes al pecado. No lo puedes castigar y violentarlo. Eso ya es violencia. De igual manera, la palabra de Dios dice claramente que no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en el temor del Señor, en la disciplina y el temor del Señor. Lo voy a leer: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, cogemos a nuestros hijos y entramos en un conflicto. ¿Y usted por qué hizo esto? Y usted no puede hacer esto. Y lo cogen y le dan su limpia, su pera, avergonzándolo, y lo corren por toda la casa, y lo cogen a chancletazo limpio, y lo primero que encontraron fue la correa, el cinturón, o lo primero que encontraron fue el cable de la plancha, o con la plancha misma le tiran. Eso no es provisión, hermanos. No le estás enseñando temor al Señor. Hay un proceso que nos muestra la palabra de Dios, y está en Mateo capítulo 18. ¿Cómo vamos a tratar con nuestro hijo que peca? Lo llamamos, hablamos con él, le hacemos caer en cuenta su pecado,
Y si Él cae en cuenta de su pecado, hemos ganado a nuestro hijo, que a su vez es nuestro hermano, para Cristo. Eso no impide que, eso no dice, ya no hay que darle la limpia, ya no hay que corregirlo, ¿no? Entonces se reconoce el pecado, se lleva a la oración, se le hace sentir, se le hace saber que en conciencia ha pecado contra Dios, contra su prójimo, contra sus padres, que ha deshonrado al Señor y que ha deshonrado a sus padres, y que esto merece un castigo. Y entonces se ora, e inmediatamente, en paz, sin contienda, se corrige a Dios. Van a ver ustedes el efecto que produce. Y se van a evitar correr a su hijo por toda la casa y darle permanentes limpias. Ciñámonos al orden establecido por Dios, porque Dios es un Dios de orden, también en nuestros hogares, también en nuestra familia. Perdónenme si me salí un poco, para entrar en una aplicación práctica de lo que es la santa ley y cómo se debe llevar la santa ley. ¿Por qué lo debo hacer? Porque esto es un defecto que tiene la iglesia de nuestros tiempos. Iglesias que no están educando a los hijos conforme a la ley de Dios, que no están llevando el orden de Dios a sus casas, algunas veces por defecto, otras veces por exceso. Estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia que no es antinomiana, en una iglesia en donde amamos al Señor, y la evidencia de nuestro amor al Señor está en el cumplimiento de la palabra, en el cumplimiento de la ley, como lo vamos a ver un poco más tarde. Bueno, les estoy diciendo que hoy vamos a estudiar o vamos a mirar la vigencia de la ley moral en el Nuevo Testamento. Antes lo vimos en cuanto a lo que dijo Cristo, ahora lo vamos a ver en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo. Y hay dos aspectos que tenemos que mirar en cuanto a lo que habla el apóstol Pablo sobre la ley moral de Dios. En primer lugar está el Evangelio, está en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento. Es lo que vamos a ver hoy. Y mediante en 8 días veremos cómo la ley sigue vigente. ¿Por qué la ley sigue vigente? Porque el Evangelio está en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento. Uno de los efectos producidos por el liberalismo teológico surgido en el siglo XVIII, XIX, por el cientifismo y por todas estas cosas, uno de los efectos producidos por este movimiento y otro movimiento que decidió que es la nueva ortodoxia, la neo-ortodoxia, la nueva ortodoxia o la nueva hermenéutica, o sea, la nueva interpretación de la Biblia, es que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, que ahora todo está bajo el Nuevo Testamento, que a lo que nosotros le debemos poner atención es al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. Cristo vino a darnos la gracia, por lo tanto el Antiguo Testamento queda abolido. Esto lo vemos en algo que se llama creciendo en gracia, un famoso movimiento creciendo en gracia o hipercalvinismo. Este creciendo en gracia dice que ya el Antiguo Testamento hay que borrarlo, no hay que ir allá, no hay que estudiar nada del Antiguo Testamento porque todo es ley, que los 4 evangelios y hechos de los apóstoles son libros históricos que pertenecen al Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento solamente algunas epístolas de Pablo y algunos aspectos de las epístolas de Pablo son funcionales para la iglesia, están vigentes.
Otros no se deben estudiar porque hablan de historia, hablan de ley, y el apóstol Pablo habla de gracia. Bueno, pues esto es una gran mentira, porque la Biblia contradice absolutamente esto. El Evangelio está en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento. O sea, el Evangelio avala, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Y vamos a ir de los versículos 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar ¿qué? ¿Qué anuncia el apóstol Pablo? El Evangelio de Dios. Entonces algunos dicen, mire, ahí está la doctrina del apóstol Pablo, es el Evangelio. La ley quedó por fuera. El Antiguo Testamento que ha abolido el apóstol Pablo se va al Evangelio, al amor, a la gracia. Pero el versículo 2. ¿De dónde proviene el Evangelio? Apóstol Pablo, por favor, tú has sido designado por Dios, llamado por Dios a predicar el Evangelio de Dios. Por favor, ¿de dónde proviene ese Evangelio, apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 2 que por medio de sus profetas ya había prometido las santas. ¿De dónde proviene el Evangelio? ¿Del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento. Eso nos muestra que el Antiguo Testamento está vigente hoy. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de ¿quién? ¿Era descendiente de dónde? ¿De qué época? Del Antiguo Testamento. De David. ¿De David a dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. La pregunta es, hermanos, ¿es el Evangelio una nueva doctrina que trae Jesucristo? ¿Una nueva doctrina que pretende enseñar el apóstol Pablo? No. El Evangelio proviene del Antiguo Testamento. Todos los santos de todas las épocas se salvaron por el Evangelio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley apunta a Cristo. Ninguno de los antiguos, ni profetas, ni reyes, ni sacerdotes, ni gente del pueblo, ninguno de los del Antiguo Testamento que fueron salvados se salvaron porque cumplieron la ley. Todos se salvaron porque miraron a Cristo. Hebreos capítulo 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ello fueron ¿qué? Aprobados los antiguos, fueron salvados. No fueron reprobos, no fueron reprobados, sino aprobados. Fueron aprobados por Dios. ¿Y quién es aprobado por Dios? Salvado. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió el testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe
a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo es que nosotros agradamos a Dios? ¿Tú por qué agradas a Dios? Por Cristo. Si Cristo no está en ti, si tú no has recibido la fe, por medio de la fe, no tienes a Cristo en ti, no agradas a Dios. Y finalmente vas a ser reprobado el día del juicio y dirá, no está Cristo en ti. Dios dirá, no está Cristo en ti. Tú no eres una persona de fe. Eternamente te vas para el infierno. Los antiguos, ¿por qué fueron aprobados? ¿Porque cumplieron la ley? No, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por Cristo, se salvaron por el Evangelio de Cristo, y esta es la promesa. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría, con él se obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero y habitó en tierra de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿En dónde está la promesa? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Y a dónde se cumple la promesa? Nosotros estamos viviendo ¿qué parte de la promesa? La promesa cumplida. Pero esa promesa ¿dónde se hizo? Y así seguimos por todo el capítulo y vemos que todos los hombres salvados en el Antiguo Testamento lo fueron porque miraron a Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están estrechamente relacionados y no hay contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, dice un teólogo, el Antiguo Testamento es por el Nuevo explicado. ¿Cómo podemos comprender el Antiguo Testamento? ¿En dónde encontramos la explicación al Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Y en dónde se cumple el Antiguo Testamento? Todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿hacia dónde apunta? Hacia el Nuevo Testamento. No hay ninguna segmentación. Dios no cogió una espada y dividió Antiguo Testamento a un lado, se acabó y ahora viene el Nuevo Testamento. Esto avala una posición teológica falsa. Del mismo tiempo de la modernidad, de la misma era de la modernidad, una posición teológica que dice el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios airado, es un Dios enojado, es un Dios que mata gente. Ese Dios ya no está vigente. Ahora ha venido un Dios lleno de amor, lleno de paz, lleno de bondad. Todo lo tolera. Es amor, es puro amor. Su nombre es Jesús. Él sí es el Dios nuevo, el Dios bueno. Él no mata a nadie como ese Dios Jehová del Antiguo Testamento, tan malo, falso. Vemos cómo el Señor Jesús advirtió a los fariseos, saduceos y a todos los réprobos sobre el infierno. ¿Cómo advirtió que Él va a hacer un juicio, que va a venir el día del juicio de Cristo? Y ese día irán los réprobos. ¿A dónde? ¿A ustedes no les parece que es un Dios muy cruel ese Jesús, que va a hacer un juicio y que va a enviar a los réprobos al infierno? No, señor, es un Dios justo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia, no hay contradicción. El apóstol Pablo no estaba dando
enseñanzas. Él estaba dando las mismas enseñanzas. Ahora, no fue solamente el apóstol Pablo, también fue el Señor Jesús. Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Estamos en el camino a Emaús. Voy a adelantar un poco. El Señor va por el camino a Emaús. Entonces, les hace la pregunta de que por qué la tristeza, y ellos le dicen, bueno, usted no ha sabido los eventos que han sucedido en Jerusalén. Y él les dice, bueno, versículo 24, algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro, versículo 25, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Quién dijo? Los profetas. ¿Por qué el Señor Jesús dice, por qué no creen todo lo que yo les dije? Él les dice, ¿por qué no creen lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Eso está escrito ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y entonces, comenzando por dónde? ¿Y a dónde comienza Moisés? ¿En qué parte del Antiguo Testamento? Moisés, bien. Comenzando desde Génesis, dice, entonces, comenzando por Moisés, de mi gracia, desde Génesis, y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿De qué hablan todas las escrituras? ¿De qué está hablando del Antiguo Testamento solamente? ¿De qué hablan todas las escrituras del Antiguo Testamento? De Cristo, del Evangelio. No puede haber Evangelio sin Antiguo Testamento, hermanos. ¿En dónde está la ley? La ley moral de Dios en el Antiguo Testamento. Versículos 44 al 47 de allí mismo. Dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. En lo que estaba escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés. ¿Está vigente la ley? ¿Se cumplió en Cristo? ¿Se cumple en nosotros? Dice, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es esta síntesis? Lo que está escrito de mí en dónde? En la ley, en los profetas y los salmos. ¿Qué es esto? La síntesis de la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Y dice, y en su nombre, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, pero ¿a dónde estamos ahora? Pero el Señor les dice que entiendan cuáles escrituras. ¿Cuáles todas? Las del Antiguo Testamento, porque hasta el momento no había Nuevo Testamento. ¿Cuál es la orden que el Señor le da a sus apóstoles, a sus discípulos que van a formar la iglesia, que sigue durante 2000 años hasta nuestros tiempos? ¿Cuál es el fundamento que les da? Entiendan qué. ¿Cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento. Porque sin Antiguo Testamento no hay evangelio. No hay evangelio. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Tremendo eso. Hechos capítulo 3 versículos 17 al 26. Hechos 3, 17 al 26. Dice así el Señor. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actúan así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué tenían que hacer ellos? Arrepentirse de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Los que están escritos ¿a dónde? En la ley. ¿En la ley de cuál? Antiguo Testamento. ¿Está o no está estrechamente ligado al Evangelio con el Nuevo Testamento?
enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos. ¿Por medio de quién? Sus santos profetas. Porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta en sus maldades. Esto es un estrecho vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vamos a ir finalmente a Hechos 10:43. Y aquí estamos en la casa de Cornelio. Y el apóstol Pedro ha estado atestiguando a quién, a Cornelio. Cornelio era un prosélito romano, un capitán, un coronel, digámoslo así, en sus tiempos, en esa época, un hombre muy adinerado, pero él era prosélito. Él había abrazado la fe judía. La fe judía basada ¿en qué? En el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Y viene el apóstol Pedro y le anuncia el Evangelio, hablando acerca de ¿qué? De Cristo. Y dice: de él, Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. El Evangelio está estrechamente ligado al Antiguo Testamento. Como lo vamos a ver en la próxima enseñanza, de hoy en 8 días, Dios mediante, el Antiguo Testamento contiene la ley. Y el apóstol Pablo, especialmente el Señor Jesús, reafirman que esa ley del Antiguo Testamento está vigente en el Nuevo. Para quienes han creído y han pensado: no, ahora vivimos el tiempo de la gracia, Dios es bueno y perdona, Dios es chévere, Él sabe, oh, yo soy de carne, yo soy débil. Esto ha calado mucho en la gente, ¿no? Dios sabe que yo soy débil, yo soy muy débil, Dios conoce mis debilidades. No, Dios sí sabe que tú tienes una gran debilidad, no más debilidades, tú tienes una gran debilidad. Tiemblas ante el pecado y te derrites ante él y cedes a todos sus caprichos y cedes a toda tu carnalidad. ¿Y Dios va a pasar por alto esto? No, porque esto es caos. Dios no te creó para el caos, Dios te creó para el orden, y Dios estableció un orden por medio de su santa ley, y su santa ley es vigente, y por su santa ley vas a ser juzgado. Seas cristiano o no cristiano, el pastor, la prostituta, el guerrillero, el asesino, el secuestrador y el hermano de la iglesia, el diácono, el que lee la Biblia en la iglesia el domingo, vamos a ser juzgados por la misma ley. Como el Señor hizo un juicio una noche en el castillo del rey de Babilonia, y escribió con su dedo Neme, Neme, Tekel, Parsim, que traducido es: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Cómo serás hallado? Cuando Cristo venga por segunda vez, haga su juicio eterno conforme a su santa ley. ¿Serás hallado falto o serás justificado? Y eso es lo que tenemos que aprender. La ley está vigente, pero eso no es lo tan importante. Lo importante es que con esa ley que Dios nos ha revelado, como cantábamos en el himno, revélame, Señor, tu voluntad, con esa misma ley seremos juzgados. Y hay que temer al juicio de Dios por esa ley. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos del perdón de Cristo, de la salvación de Cristo,
y de la comunión con Cristo. Amén. Oremos. Amado Señor y buen Salvador, en esta mañana hemos estado contemplando tu santa ley. Y hemos mirado ese orden que tú has establecido, porque tú nos hiciste para vivir en orden y no en caos. Tú nos hiciste para vivir en el orden de la ley de Dios y no del caos, del pecado y de la oscuridad de las tinieblas. Por eso, Señor, tu iglesia debe aprender el valor, la vigencia y el carácter de la ley moral de Dios. Es lo que tú nos estás enseñando. Y te damos gracias por confirmar, por enseñar en esta mañana a través de tu Santa Escritura que hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no hay una segmentación, que tú no pasaste una espada que corta el Antiguo del Nuevo, que estos son invenciones humanas, de falsa sabiduría, de falso conocimiento, de falsa teología. Y a quienes hemos pensado así te pedimos perdón, Señor, por retomarnos, por retornarnos a tu palabra santa, que nos muestra que tu santa ley está vigente, que nos muestra que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están estrechamente ligados. Una tercera parte de las palabras del Nuevo Testamento están o provienen del Antiguo Testamento. Cerca de la mitad de las palabras del apóstol Pablo provienen del Antiguo Testamento. De tal manera que es absolutamente vigente para nuestros días. Nos disponemos pues, Señor, para continuar aprendiendo de tu santa ley y que tu iglesia sea edificada en la santísima fe, que una vez y para siempre nos ha sido dado para salvación y vida eterna. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Podemos ir a tomar tintín.